Muy buenas tardes con todas, con todos, bienvenidos, bienvenidas a este mijita poderoso de domingo 5 de octubre. Carambolas, espérenme un ratito. Ay, porque si no, la imagen del set me fastidia el ojito cuando miro la pantalla. No tengo intro del programa, ya les cuento por qué. Pero gracias a la linda gente que me acompaña hoy, domingo 5 de octubre del 2025, el paro nacional que no para en el Ecuador. Ha existido anuncios que se han dado desde la CONAIE sobre la decisión colectiva que han tenido y que se ha anunciado en el país de continuar con el paro, con un paro que viene dándose ya por 2 semanas y que tenemos ya lastimosamente una vida cegada por los disparos infames, tengo entendido, de los militares en la comuna de la Sierra Central, donde la gente se está movilizando más. Voy a hacer este programa bastante político para dar mi opinión y mi reflexión de lo que está sucediendo. Y quiero dejarlo ahí también porque en las conversaciones, en los diálogos, en los intercambios que tengo con las amistades, que también hacen política, con las personas que están allá, creo que también es sensato y necesario posicionarse políticamente, mediáticamente, quienes tenemos pequeños espacios, porque ustedes saben, no es grande para nada, se compara con las otras voces que llegan a mucho más alcance, más aún a los medios tradicionales, pero creo que es imperante ahora poder dar esta voz y poder seguir cuestionando desde la ciudadanía lo que pensamos, lo que sentimos, lo que creemos, lo que está pasando en el país. Así que gracias a la linda gente que me acompaña. Esperen un ratito, me acomodo un poquito, estaba bien acomodada, pero igual ya la silla se me pasó por acá y tengo un rico tecito. Van a decir, esto parece, gracias a la linda gente del TikTok que me acompaña, esto parece radioactivo, ¿sí ven? Y ya no estoy con los escotes de antes porque ya empezó a hacer frío aquí donde yo vivo, entramos ya a todo déjenme me acomodo esto de acá, ay, casi lo quito, ya está en mi logo. Entramos a todo el otoño, ya hace frío por acá y ya llueve, no ha parado de llover, unos vientos y la temperatura ha bajado, va a seguir bajando. No estamos todavía en temperaturas que hielan y que invitan solamente a estar arropadas y con bolsita de agua caliente, pero sí al tecitos radioactivos. Esto, la verdad, es té de hibiscus, es flor de Jamaica con limón y mielcita, porque toca cuidar la salud y toca calentarse, así que en vez de la botella de agua me acompaña un rico tecito que se ha puesto como de moda el hibiscus, la flor de Jamaica. En México lo toman, lo han tomado desde siempre y bueno, acompaña para la tardecita, para mí ya de domingo. Gracias a la linda gente que me acompaña en el TikTok. Gracias por estar aquí. Gracias también. Déjame saludar por acá. Se me fueron los comentarios. A María López, que me manda una cara de payaso. No sé si para mí dedicada o refiriéndose a alguien más. Y también me manda María Galarza. A ver, sobre el paro, el comentario de María La Galarza. Si a nosotros nos conviene que siga de largo el paro para que saquen a este señor inútil de Novoa del poder. Un abracito. Desde Luxemburgo, gracias. Casi que vecina, querida María. O sea, también están allá en pleno otoño, ya con los árboles, las hojas de los árboles cambiando de colores. Es súper bonito. A ver si en algún momento también pongo estas fotos de la transición al otoño, la gente del TikTok que me escucha, que me diga que me escucha bien. Y mira, porque en el Ecuador no estamos tan acostumbradas y acostumbrados a estos cambios de estaciones donde todo cambia, no solamente la naturaleza, los ojos de los árboles, el ambiente, el calor, la temperatura, sino también la forma como reaccionamos, cómo vivimos y hasta la condición de la piel, del cabello, se vuelve todo una transición de estación en estación y ya hace frío. Así que ya me verán estos días con saquito bien cubierta, porque acá donde hago el programa también hace friecito. A veces me toca ponerme colchita en las piernas para aguantar y no les digo también más cuando toca también conectar la cobijita eléctrica para calentarse. Así que vamos, mijitas poderosas, me dice por allá la doble Erika, gracias por estar. Voy primero a compartirles un poco la reflexión que preparé y también a compartirles algo de lo que he estado conversando con la gente. Yo también converso con amigos, con amigas que están allá y quiero
Imperante e importante diferenciar 2 cosas muy importantes en esta situación del paro nacional del Ecuador. A todas las ecuatorianas y a los ecuatorianos, Mari Zambrano, buenos días. En domingo, además, 10:30 de la mañana, en hora país, que la gente tendrá muchas cosas que hacer, pero bueno, espero que me pongan por ahí en su televisión, en el teléfono, y yo les voy acompañando en los quehaceres. Yo acabo de cocinar un sancochito, les digo, estaba ahí picando el sancochito, ya hice el ajicito, y siempre me gusta también escuchar a queridos amigos y a canales de entrevistas, de noticias que me ofrecen también estas reflexiones y esta información, estos elementos también para yo crear mi propia opinión, mi propio cuestionamiento. Y creo que esto es imperante también escuchándole a Jacobo, que le escribía también, que hablaba un poco de cuál es el rol de la ciudadanía dentro de todo esto, y una conversación que estaba teniendo de intercambio de audios con un querido amigo que hizo política también, y estábamos haciendo muchas reflexiones, yo también cuestionándome, viviendo fuera del país, mirando las cosas a través de la pantalla, a través de las redes sociales, porque una cosa es estar ahí, vivirlo, siempre digo, una cosa es la gente que está allá eh, sintiendo todo lo que significa el paro, y no solamente el paro, sino la situación actual del Ecuador, la situación actual de un país donde el sistema de salud está colapsado, donde sabemos y conocemos que no tenemos medicinas e insumos en el país, donde hay falta de empleo, no hay un empleo digno ni un trabajo digno, donde la educación está también en soletas, la infraestructura, donde sacar un pasaporte, una cédula es casi que una aventura, y si no se tiene el dinero para pagar las coimas, el tramitador, la tramitadora, pues quedará eso pendiente. Un abrazo a la querida Miriam, que está por acá también en el TikTok. Si quiere la gente el TikTok pasarse al YouTube o el YouTube al TikTok, pues sean bienvenidas, bienvenidos. También estoy saliendo en mi X, en el YouTube y mi Facebook, pero Facebook queda por alguna cuestión práctica que tengo que pasarlo a público, pero bueno, también puse el enlace del YouTube. Y me toca pedirles para poder salir un poquito más allá de la burbujita, la gente que me escucha y que me acompaña, que hagan esta gestión tecnológica de dar el like, de poner el me gusta en el pulgarcito, que eso ayuda muchísimo para que YouTube me ayude también, por ser una creadora, como dicen ahora, una nueva creadora, a llegar un poquito más allá de la gente que me sigue, y a que mi contenido pueda también llegar a otras personas que no necesariamente saben que estoy acá. Pero eso, no se olviden de like, de compartir y bueno, de acompañarme en esta transmisión, que voy a hacerla por una hora. Y nada, les decía que vivir lejos y vivir fuera del país en estos momentos se ha vuelto un privilegio también, y se ha vuelto también un elemento de cuestionamiento. ¿Qué podemos hacer las personas, las ciudadanas, los ciudadanos que vivimos afuera del Ecuador? Se va a pasar a YouTube, me dice la Miriam. Pásate a YouTube, like y compartan la transmisión. ¿Qué podemos hacer? Sé que la gente se ha movilizado en varias ciudades de aquí en Europa, que mucha gente se ha movilizado también y ha hecho presencia, encontrándose entre personas de la comunidad ecuatoriana para pronunciarse y para decirle al país que, pese a estar lejos, pese a estar en una distancia geográfica, las y los migrantes seguimos y estamos presentes en el país que nos parió, al que amamos y al que todavía alimentamos con las remesas. Los datos de las remesas de las ecuatorianas y los ecuatorianos migrantes es lo que indudablemente sostiene la economía del país, y además la sostiene con este ingreso de una economía que no es que se genera en el país y se queda en el país, sino que entra y sostiene. Yo no soy economista, pero sostiene al Ecuador con las remesas y con todo el dolor y las lágrimas que significa esas remesas, porque la gente que está fuera del país sigue anclada y sigue preocupada de sus familiares. Muchas personas, de sus hijas, de sus hijos, de sus madres, de sus padres, siguen estando presentes a través de esas remesas, tratando de sostener la economía y la vida de quienes se quedaron en el país. Y muchas personas pensándose además cómo dejar el país cuando ya no hay alguna forma de sostener una vida que sea digna, que tenga derechos garantizados, salud, educación y sobre todo un empleo digno. Ahora sabemos, vemos, y ustedes lo viven allá en el país, lo que significa la inseguridad, el miedo, los robos, los asaltos, lo que significa también tener el riesgo de perder el trabajo, más aún si es que su trabajo es dentro del sector público, y tener una voz y una opinión y comentar lo que está sucediendo en el país se vuelve un privilegio, porque hay personas que no pueden y nunca van a dar su opinión abiertamente, ni siquiera en las redes sociales, porque si su trabajo
depende de lo que callan o de lo que son obligadas y obligados a compartir, pues lo van a hacer, porque a la final del día, todas y todos queremos llevar un plato de comida a nuestras casas, a nuestras mesas y tener cómo cuidar de nuestra familia, de nuestras hijas, de nuestros hijos. Y lo que está pasando en el Ecuador ahora nos lleva a mucha reflexión. Y un poco es eso, ¿no? Todo esto empezó por la decisión unilateral, burda, mintiendo, nada de incoherencias. De aquí el presidente Daniel Noboa le mintió al Ecuador y decidió quitar el subsidio al diésel sin consulta alguna, sin información alguna, y lo hace de la forma como él actúa, casi que en silencio y de una forma cobarde, como siempre, da los anuncios al Ecuador un viernes por la tarde, cuando la gente está desconectada, cuando se están preparando para el fin de semana, para ver cómo se sostienen un fin de semana, y lo hace ese anuncio un viernes a la noche y le toma al país, le toma a la gente por sorpresa. A la semana siguiente vinieron los análisis que si es que el subsidio sirve o no sirve, que cómo se debe quitar un subsidio de esta magnitud, y nos recuerda todo lo que ha pasado años anteriores en el Ecuador cuando el inepto, no tengo ya palabras ni adjetivos para un fulano como Lenin Moreno lo hizo, y tuvimos octubre del 2019 con vidas que fueron arrebatadas también de forma cobarde por la fuerza pública, y la movilización que llevó el 2019 de resistencia, de presencia siempre, digo yo, los pueblos originarios, nuestros pueblos originarios, son los que ponen los muertos, las muertas, y ponen el cuerpo siempre en la manifestación, en la defensa de los derechos colectivos. Eso nos pasó en el 2019. Después tuvimos el 2022 con Guillermo Lasso, cuando también se intentó erradicar ese subsidio. Y ahora nuevamente con un gobierno que además nos tiene sacudidas la mente, la conciencia y la forma de reacción de todas las ecuatorianas y los ecuatorianos en una disputa. Vean, esta disputa ya no es política, ya no es de un bipartidismo de que correístas y anticorreístas o novoístas y correístas, no, esto ya no es una disputa bipartidista y esta ya no es una división de un partido contra otro. Ahora tenemos una división de la gente que tiene para comer y la gente que ya no tiene o no va a tener para comer. La división, la inequidad que existe en el Ecuador no se da porque uno pertenece a un partido y otro pertenece al otro partido. Se da porque la gente tiene dinero y tiene recursos para poder acceder a una vida más o menos digna, cuando hay personas que no tienen cómo sostener a su familia, que no tienen cómo alimentar a sus hijas y a sus hijos, que no tienen cómo cubrir los costos de una enfermedad. Y esto está incrementando esta división que existe en un país como el Ecuador, que yo siempre digo que lo tiene todo y le falta tanto. Somos un país rico en recursos, un país bendecido con la naturaleza que tenemos, pero aún así un país con una inequidad y una miseria que debería dolernos a todas y a todos. Y desde afuera, las personas que estamos afuera o que tenemos la posibilidad de tener un canal de comunicación, una cámara, un micrófono, tenemos un rol que cumplir. Además, un rol desde la ciudadanía, porque yo sí quiero dejar clarísimo, yo no me pertenezco a ningún partido político, mi activismo no es partidista, político partidista. Mi activismo es de mi identidad, de mi ser y de mi esencia y de mis identidades, además porque aparte feminista, soy migrante, y del amor que le tengo al país y de la preocupación que yo siento de todas las personas que están pasando lo incontable, lo innombrable en un país que la vida se ha vuelto invivible. La inseguridad, los robos. Oigan, pero el costo de la vida, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta un paquete de papel higiénico en el Ecuador? Y hablo desde el Supermaxi o el Mi Comisariato o el Tuti ahora que está ahí, o el mismo Coral donde le agarraron a la señora de la Caridad en un video, que ya voy a hablar al respecto. ¿Cuánto cuesta salir a comer con la familia? Y no estoy hablando de un restaurante caro, sino de, no sé, una comidita en el mercado. Vean, ¿cuánto cuesta pegarse un hornado en el mercado? Yo sí sé cuánto cuesta, porque me lo comí cuando estuve allá. ¿Cuánto cuesta un jugo? ¿Cuánto cuesta las medicinas? ¿Cuánto cuesta cubrir el costo de que tu guagua corriendo se caiga y se rompe el brazo? Porque eso pasa muchísimo, ¿no? A los guaguas.
que por andar correteando se rompen un hueso, un brazo, una pierna. ¿Cuánto cuesta poder asegurar una atención digna, humana, pertinente y a tiempo de una emergencia en la salud? ¿Cuánto cuesta la operación de un apéndice o de una vesícula? ¿Cómo hacemos para comprender que la situación del Ecuador está dividida no por el partidismo, sino por quienes tienen cómo vivir y por quienes ya no tienen cómo sobrevivir? Son dos cosas totalmente diferentes. Y en este vacío, la división de posicionarnos políticamente y de comprender políticamente la realidad del país y el por qué el Ecuador está llevando a una fractura social que tenemos ahora de un paro nacional donde siempre los pueblos originarios, que además son quienes nos dan de comer, porque las personas agricultoras, las personas campesinas, las que cultivan la papa, el maíz, el choclo, las verduras, las frutas en la costa, no voy a hablar del plátano, por cierto, no voy a hablar de plátano, voy a hablar de los tomates, ahora va a venir la época de los mangos, de la fruta. Los agricultores, las campesinas, los campesinos, quienes sostienen la alimentación del país, produciendo y transportando sus productos para que lleguen a los mercados, a los mayoristas y después a los supermercados. ¿Qué tipo de vida tienen estas personas campesinas? ¿Cómo viven? ¿Qué tipo de derechos están asegurados en su vida? Si uno de sus guaguas tiene un accidente y se rompe la clavícula, si es que existe una emergencia y tienen un apéndice, ¿cómo aseguran que la vida digna que todas las personas en el mundo se merecen y que los estados y los gobiernos están obligados a garantizar ocurre en un país donde tenemos quienes tienen absolutamente todo, que son muy pocas personas, y quienes no tienen nada o están al borde de la miseria e inclusive sin poder comer más de una o dos veces al día? Y esta es la invitación a comprender de dónde viene esta propuesta del paro y para qué son los paros, las manifestaciones, el derecho a la resistencia de los pueblos, de la ciudadanía, a salir a manifestarse pacíficamente, sí, colectivamente también, con música, con forma de manifestación, con arte, con cultura, que es lo que hemos estado viendo estas 2 semanas, las manifestaciones en Guayaquil, en Quito, en Cuenca, estudiantes en Cuenca que la forma de resistirse, manifestarse fue sentarse y ocupar el espacio público que nos pertenece a todas y a todos, no a la autoridad, no a los policías o a los militares o no al convoy de los cobardes que viven con seguridad estatal y pueden moverse sin ningún problema, sin tener miedo que les asalten o les roben el teléfono, o que pueden irse a pegarse un helado o ir a un supermercado sin tener que contar los centavos para ver si le alcanza o no. Entonces, la inequidad de un país como el Ecuador lleva a que las personas o se queden calladas, sometidas y subordinadas a un poder, silenciosos, silenciosas, ahí aguantando, o reaccionen. Y cuando tenemos a las campesinas, a los campesinos, a los agricultores, las agricultoras que tienen que sobrellevar el golpe de quitarles el subsidio al diésel, que es básicamente lo que utilizan para los tractores, el equipo de la agricultura, y también para movilizar en los camiones los productos que salen de la tierra para llegar a los mercados. Y deciden reaccionar y deciden tomar decisiones como los pueblos originarios en el Ecuador toman decisiones, que no es desde el líder para abajo, es de la comunidad para arriba. Y eso es lo que no se entiende todavía. Y en este proceso, tomar esa identidad y decidir anunciarle al país que se va a un paro indefinido. Mientras en las ciudades tenemos a estudiantes en la Universidad Central, estudiantes en Cuenca, estudiantes, grupos feministas en Guayaquil organizándose a salir a marchar, a manifestarse. Muchas de estas manifestaciones a la noche, a la tarde, cuando las personas ya han terminado su día, su jornada laboral de estudios, o deciden interrumpir esa jornada para manifestarse. En este librito que quieren cambiar, que siempre digo, la Constitución, aquí está consagrado el derecho a la resistencia y a manifestarse de forma pacífica, ¿qué es lo que han hecho?
Pero claro, cuando los comuneros, las comuneras en Imbabura, en Tungurahua, empiezan a reaccionar bloqueando vías, que además yo leía ahora a mi querida amiga Melania Carrión, que explicaba que inclusive el bloqueo de vías, inclusive bloquear la vía pública, hace parte de los derechos consagrados a la manifestación y a la resistencia. Yo hablaba con alguien, os voy a decir con quién me preguntaba, ella me decía, oigan, ¿te imaginas si es que los agricultores, las personas que nos dan de comer, decidieran no llevar sus productos a la venta? ¿Qué pasaría? Nos daríamos cuenta de verdad que las manos llenas de tierra, llenas de vida, de alimentos, son las que están sufriendo más esta inequidad y este abandono total y absurdo de un gobierno que no le importa el país, que no le importa a su gente, que no le importa cumplir con su rol de asegurar derechos, porque si no, no estuviera enfrentándose a un paro indefinido y no estuvieran, además, lanzando la fuerza pública, la fuerza bruta, porque no es fuerza pública, es fuerza bruta, son gorilas, que les das un poquito de poder y están ahí los militares y la Policía Nacional para agredir a la ciudadanía indefensa. Pero para irse a Durán, que es una de las ciudades más peligrosas del Ecuador, para irse a enfrentar al narcotráfico y a los criminales en Quevedo, para irse a enfrentarse en las cárceles a quienes dominan y tienen todo el poder del país dentro de esas cárceles, porque no lo tiene el gobierno, está ahí adentro, para enfrentarse a eso, vean, así se les hace. Pero para golpear a mujeres indefensas, para golpear a hombres que están parados sin hacer nada, para gasear a periodistas, de echarles el gas en la boca, en la cara. Para eso están, pero son machitos, son valientes. Y no se dan cuenta que esa fuerza bruta, esa fuerza de gorilas, de animales que no piensan, está sometida y está violentada a su comandante en jefe, que cómodamente está pegándose un helado, guarda silencio, cobardemente hace política del silencio, perversamente además, porque un tipo que no pone la cara teniendo el poder y la responsabilidad frente a su pueblo para hacer anuncios o para resolver problemas es un cobarde. Y además de un incapaz intelectual, de no poder dar una entrevista o presentarse públicamente a dar la cara de las decisiones que va tomando. Porque hasta para las entrevistas, arrogante es, ¿no? Arreglado es. Y él no quiere que el pueblo reaccione y que un paro continúe. Por las personas que están muriendo en el Ecuador actualmente por falta de atención médica, por falta de insumos. Los pueblos originarios, la CONAIE y la ciudadanía se levanta. Por los 4 de las Malvinas, no nos olvidemos, niños empobrecidos, marginalizados, asesinados en manos de la fuerza pública, bajo el comando en jefe del comandante en jefe llamado presidente de la República del Ecuador, Daniel Noboa. La CONAIE, los pueblos originarios, la ciudadanía se está levantando. Por las 14 horas sin luz hace un año, 3 meses, ya se olvidaron, 14 horas sin luz pasaron ustedes. Aquí me dice Juan Carrozas que nadie me cree. Nadie me cree que en el Ecuador hace un año no había electricidad para que Juanca me pueda ver por el TikTok. Cobarde troll, seguramente enviado de Daniel Noboa. Se olvida que no tenía luz para verme hace un año, porque Daniel Noboa prefirió mandar a sus ministros inútiles, incapaces a negociar. Una cosa que ni siquiera entienden, que además terminó con prejuicio al Estado ecuatoriano de millones, de lo de Progen, vayan y averigüen. Por esa infamia, por dejarles sin luz, sin alimento, sin esperanza en la oscuridad. La CONAIE, los pueblos originarios, la ciudadanía alrededor del país se está levantando. Por los bebés que perdieron la vida, bebés prematuros que tenían todo el futuro y el Estado y el gobierno la obligación
de asegurar que la atención a un bebé prematuro esté ahí pendiente, con cánulas, con todo el equipamiento y la atención, para que la esperanza de vida de un bebé prematuro esté asegurada, obligación del Estado, obligación del gobierno de Daniel Noboa. Por la muerte de esos bebés prematuros, la CONAIE, los pueblos originarios, la ciudadanía se están levantando. Por las mujeres que silenciosamente viven violencias y que públicamente sus nombres, sus historias son anunciadas como un hecho más de femicidios, de madres, de hijas, cuyas vidas son arrebatadas de forma violenta, sin que nada pase y nadie diga nada, subiendo esos números, esos índices de femicidios en el Ecuador en el 2025. La CONAIE, los pueblos originarios y la ciudadanía alrededor del Ecuador se están levantando. Por ese hombre que necesitaba diálisis y que exigía en una demostración legítima de resistencia que el Estado, el gobierno de Daniel Noboa pague la deuda que tiene con el Estado y con las dializadoras para poder dar la atención oportuna y asegurar que las diálisis no se detengan, que murió y perdió la vida manifestándose, exigiéndole al gobierno que cumpla con sus obligaciones. Y por él y por todas las personas cuyas vidas están en riesgo el día de hoy, porque no hay diálisis, porque el Estado, el gobierno cobarde de Daniel Noboa no cumple con su rol. La CONAIE, los pueblos originarios y la ciudadanía alrededor del país se están levantando. Por las muertes de todas las personas que quedan como un número más, con nombres y apellidos, por el asesinato del comunero que salió a manifestarse por la espalda cobardemente con balas de la fuerza pública militar, y militares cobardes que después lo patearon y patearon a quien quiso proteger ese cuerpo. La CONAIE, los pueblos originarios y la ciudadanía alrededor del país se está levantando. Y si no nos levantamos ahora, desde cualquier espacio que tenemos, desde la voz, las cámaras, los TikToks o las calles, vamos a darle un mensaje a Daniel Noboa de que puede seguir haciendo con el país lo que le da la gana, con sus vidas lo que le da la gana, por la condonación de los millones que su familia, él, su familia, adeudaba al Estado ecuatoriano. Y que un día para otro el SRI aparece con que ya no existe deuda de Daniel Noboa, tratándonos como idiotas, abusándonos, riéndose en la cara de las personas que han perdido a sus familiares por la falta de atención, medicinas, diálisis, a sus bebés. Por eso la gente se está levantando y reaccionando. Y por eso desde la ciudadanía tenemos que tener una responsabilidad de llenar de política, de conciencia, de raciocinio, que no es posible que desde los medios de comunicación o desde el TikTok o desde la dama de la caridad o la señora Lavinia Balbonesi, por cierto, que está ahí de esposa ejemplar, adueñándose de un rol que no existe, que no le pertenece, utilizando los recursos del Estado que deberían estar canalizados para que no existan bebés muertos por falta de insumos. Por esa indolencia, por esa arrogancia, por ese maltrato, la CONAIE, los pueblos originarios, la ciudadanía alrededor del mundo, ecuatorianas, ecuatorianos alrededor del mundo y dentro del país, nos estamos levantando. Por el IES, por el negociado que quieran hacer con el IES, por el negociado que quieran hacer con nuestro territorio nacional, con el patrimonio cultural. Por todo lo que está sucediendo, nos tenemos que levantar y reaccionar. La gente saldrá a las calles de forma pacífica. La gente que tenemos canales, recursos, seguiremos hablando desde la ciudadanía. Siempre sí, con el miedo a la represión y a la persecución, porque esa es la forma de responder de un poder perverso que le teme a la inteligencia, a la capacidad y a la organización colectiva.
porque la forma de responder cuando alguien tiene miedo a la organización colectiva y se sabe temeroso es meter la fuerza bruta de la policía y los militares sin ningún tipo de contemplación para nadie ni para nada y reprimir aquellos derechos a la manifestación, a la demostración, a la organización, con estados de excepción para impedir que la gente se organice, que la gente converse, que la gente en los barrios, en las comunidades, pueda encontrarse y verse a los ojos y darse cuenta que el hambre que sienten, el hambre que tienen, el miedo que tienen de que la vida de uno de sus familiares sea arrebatada por una bala perdida, por toda la violencia que se vive o por falta de insumo, atención y medicinas en los hospitales porque caen con una enfermedad. Por todo eso tenemos el derecho a organizarnos, a hablar, a reaccionar. Y no por eso tenemos que ser tildadas y tildados de terroristas, porque esa cobardía de los trolls, como Juan Carrozas aquí en el TikTok, y la cobardía del gobierno nacional de Daniel Noboa y de aquellos influencers que pululan por las redes, por eso yo también tengo que estar presente para balancear e interpelar esos espacios, quieren decirnos que quienes tenemos el sentido común de reaccionar y de invitar a la ciudadanía a que reaccione y a que piense más allá de lo que nos mandan a decir los TikToks, por ese temor existe la represión y existe miedo y existe la persecución. No nos olvidemos la persecución que existe en autoridades, como el alcalde de Guayaquil nomás, la semana pasada Aquiles Álvarez ya anunció la persecución que anda, pero ahí hablando de la triple A, pero no se habla nada del negocio del hermano de Daniel Noboa, que también tiene una gasolinera, ¿no? El hermano del presidente. O yo estoy mal informada y equivocada. No se habla nada de cómo así la familia Noboa limpió a cero las deudas que tenía con el SRI, con el Estado ecuatoriano, con ustedes, conmigo, con los hospitales, con las escuelas, que ya pagaron, dijeron. Ahí hacían la broma que hasta han de pedir el vuelto. ¿Dónde están los recursos? ¿Cómo se garantiza? No en los bonos que sacan para comprar conciencias y líderes de los transportistas que se vendieron en este paro y que no van a entender y no se dan cuenta que en la organización de los pueblos originarios no hay venta de conciencia. Habrá quienes vendan y compren su conciencia, como muchos están ahí ahora siendo parte del gobierno nacional beneficiándose de eso, ¿no? De los privilegios, de sentirse alguien con un poquito de poder. Porque sin eso no son nada ni nadie. No entienden, no comprenden que la reacción ciudadana de organizarnos, de reclamar, de demandar, de visibilizar lo que está pasando y de decirles que por más que hablemos y nos organicemos, el Estado ecuatoriano tiene el derecho a escucharnos, el gobierno nacional, no de lanzar a la fuerza bruta, desde el comandante en jefe que parece que es igualito a los que van y dan toletazos y golpes, pero así inflados del poder. Pero que se harán así si es que les toca meterse a Durán a defender la vida de la ciudadanía en Durán, que está amenazada continuamente todos los días por la violencia extrema y los conflictos que existen ahí. Así, chiquitito se hacen, ¿no? Como chiquitito se hace el presidente y como chiquitito es. Cuando le toca dar anuncios que sabe y que comprende y conoce, que va a hacer que la gente reaccione. Así, o sea, ni aparece, mejor dicho. La política del silencio. Una forma pasivo-agresiva de no dar la cara. Así como vamos y cuestionamos a alguien y pretende no escuchar o no leer el mensaje. A esa es pura y dura cobardía, incapacidad intelectual de hombría y machos que tanto les gusta hablar, de dar frente a las decisiones. Pero a ese tipo no le importa, pues, si ni siquiera nació en el país, vean, a él no le importa, no le duele el Ecuador, no le duele, porque si le dolería, no fuera quien es. Estaría rindiendo cuentas de una forma transparente de cómo fue que su familia pagó la deuda con el Estado, de los 90 y no sé cuántos millones que tenían, miles de millones o miles de cientos, ya no sé cuánto, pero con un papelito, vea, ¿qué le cuesta decir? Tanto se va a las dializadoras, tanto se va al sistema de educación, tanto se va a asegurar
que tengamos la infraestructura que se requiere para que la sequía que se nos viene no termine afectando el suministro eléctrico y no tengamos que estar comprando a 1000 veces del precio la electricidad desde barcazas, los negociados de las barcazas, para no dejar a la ciudadanía sin 8, 6, 8 o 14 horas sin luz al día. Ustedes que están allá, que vieron esa oscuridad. Por eso el paro, por eso la necesidad de reaccionar, por eso la necesidad de hablar, por eso la necesidad de llenar de contenido lo que nos están vaciando todo el tiempo. Por eso movilizar desde la indignación, desde la digna rabia, la digna ira, desde la emoción de decir basta. ¿Cómo es posible que un abuso desde el poder, desde el gobierno, desde quien ostenta todos los poderes, porque además Daniel Noboa ahora tiene todos los poderes, el económico, el gubernamental, el militar, todo el institucional, amenazando a la Corte Constitucional cada vez que le da la pataleta de que no hacen lo que él quiere, como él quiere, cuando él quiere, y diciendo públicamente, eso sí, en las entrevistas donde sale como gran elocuente, que no va a retroceder y que no va a dar un paso atrás. Y esa amenaza del presidente directamente al dolor de ustedes, al dolor del pueblo que tiene hambre, que no tiene medicinas, que no tiene infraestructura, que tiene miedo y que vive con miedo. Miedo a que le maten, a que le roben o a perder el trabajo. Y después, ¿cómo sustentan la necesidad? ¿Cómo pueden pensarse en tener una vida digna si no tienen un trabajo digno? Si no tienen un ingreso digno que les permita no solamente sobrevivir, sino vivir. Y nos emboban vendiéndonos una consulta a una constituyente para tener una constitución que le sirva al emperador criollo, porque lo que tenemos en el país es un emperador criollo, donde se gasta 60 millones de dólares, millones que se requieren para inyectar al sistema de salud público, para que la gente no se muera, para que un conocido hijo de político atorado con un pedazo de carne, que menos mal, gracias a la vida, que no se le atoró en la tráquea de la vía, porque si no perdía la vida, como han perdido la vida muchas personas, tenga atención inmediata, tenga toda la atención en el IES que requiere su emergencia y que no le digan a ella, a la esposa, después de 6 o 8 horas, que el lunes le van a ver, que el lunes le van a tratar. ¿En serio ustedes están dispuestas y dispuestos a dejar esto pasar, a normalizar lo que no es normal, a quedarse tranquilamente porque ustedes están bien y su familia están bien y no pasa nada? No pasa nada con los suyos. Mientras hay gente que se ha cansado de denunciar el abandono total y absoluto de un Estado que no está cumpliendo con su obligación, que no está cumpliendo con su rol esencial, que es asegurar y garantizar derechos a la ciudadanía, al pueblo. Y lo que está haciendo, eso sí, es asegurar el poder que le permita al presidente, a su familia y a sus panas tener ese poder para sostenerse donde están y responder además a intereses por allá del norte del Ecuador y a intereses del Fondo Monetario Internacional que ahoga a la gente, que le arrebata la vida a la gente, con medidas como quitar el subsidio de forma cobarde, irresponsable del diésel, que nos lleva al paro que no va a parar. ¿Y a quién no le conviene que este paro no pare más allá del presidente Daniel Noboa? ¿A quienes están cómodos, pues? ¿A quienes tienen seguro médico privado? ¿A quienes tienen comida para sobrar y votar? Porque, ay, qué fastidio, ¿no? ¿A quienes les fastidia que la gente que defiende los derechos en el país no sean los blanquitos y los rubiecitos, sino sean las personas indígenas, indias, indios, las mestizas y los mestizos que somos todo el Ecuador, donde no necesitamos de ojiverdes y pieles blancas, que sí las hay, y que tengan conciencia de raza? Eso no se llama conciencia de clase, sino de raza, o al menos de muestra de raza, para decir que no solamente la gente
sometida y subordinada históricamente, como son los pueblos originarios del Ecuador, sean los que tengan que poner los muertos, las mujeres y el cuerpo cada vez que tienen que defender los derechos colectivos, porque ellos y ellas sí actúan de forma colectiva. Y después darles gracias por los muertos y por toda la sublevación. O habrá de los que se quejan, como un ridículo, un mamotreto, un tipejo llamado Antonio Ricaurte, que andaba como una escobita diciendo que iba a barrer a los indígenas que se atreven a entrar a Quito. Le bajaron el post de X por racista, por misógino y por cobarde. Y perdónenme, si ustedes le dan el espacio a un tipejo como Ricaurte, ustedes son cómplices de la narrativa de un tipo como él, porque no se trata aquí ahora, ya no se trata, vean, de pluralidad y de diversidad, no, 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 se trata de defender el sentido común de los derechos humanos de las personas. Y cualquiera que venga con discursos racistas, misógenos, abiertamente como gran analista político, cuando es un regalado del poder y un pobre desesperado por tener protagonismo y llegar a tener poder, porque para eso sí están numerito uno varias personas, ¿no? Con nombre y apellido, pero cuando les dan el poder, pues se olvidan de su coherencia, de lo que defendían. Al menos este Ricaurte, mamotreto y bruto es desde hace rato, desde que le tocó sacar un video hablando de la ofrecida y de cosas de mujeres y de forma misógena, machista, pasando el papelón de la vida. Desde ahí, gran analista político y responsable de los medios que le abren los micrófonos a un tipo tan racista como él, que trate de barrer a la gente. Ustedes saben ese significado, esa simbología de que con una escoba quiera barrer a la gente. ¿Qué le pasa? ¿Y qué les pasa a todas las personas que dan espacio a tipejos con mentalidades como este tipo? Que de payaso y ridículo no pasa. Y además violento, porque ustedes vieron por ahí a la gente le funeó como tenía que ser. De los videos que él sacaba ahí cuando tenía así de tamañito, así como lo de tener, el poder que se les da a algunitos y que se inflan. De agredir a una persona de tercera edad porque la gente le estaba confrontando a él cuando estaba metido en la política. Cobarde, cobarde, mil veces cobarde. Porque a ver si es que se le para pues a alguien más alto que él, con más fuerza que él y con más consistencia y humanidad que él, empezando por las mujeres. Y quienes abran los micrófonos a estos discursos de odio racistas son cómplices y son responsables de la división que existe ya en el Ecuador, no de partidos políticos. Ya no se trata del odio, de la resistencia o de proscribir a la revolución ciudadana, que más proscrita y perseguida que han estado no van a estar. Se trata de la gente que lo tiene todo y que no le importa nada, y de la gente que no tiene nada y que le importa todo. De eso se trata la disputa ahora, de eso se trata la confrontación ahora, de eso se trata el paro, que no va a parar mientras la gente no tenga la capacidad de reaccionar a lo que está viviendo y sintiendo individualmente y se encuentre colectivamente para decir basta, para decir no, para decir hasta aquí no más, para buscar esa dignidad que ustedes se merecen y que deben de tener por ser personas. Porque la salud no se ruega, el trabajo no se ruega, la vida no se ruega. La vida hay que vivirla con dignidad, con derechos, con esos derechos garantizados a medida uno le da el voto y le entrega, le otorga ese poder a quien tiene que garantizar esos derechos, al votante, que es el mandante, que se nos ha olvidado en el Ecuador que quien le manda a Daniel Noboa no es el FMI o Trump, es ustedes, son ustedes, somos nosotras y nosotros quienes le mandamos a Daniel Noboa y es la fuerza pública de la policía y los militares tienen que arrodillarse y someterse al poder civil, no al revés. Pero como son cobardes y gorilas, lo que hacen es someter, humillar a las personas indefensas, matar, asesinar a mujeres dentro de sus instituciones. Eso hacen instituciones lideradas por un tipo que se cree y que lo único que es un emperador criollo, que no es capaz ni siquiera de darle la cara, la voz a su pueblo para comunicarle las cosas.
de frente, mirando a los ojos, porque todo es a través de comunicados o es a través de esta señora que ha vendido todo, todo, principios y todo, con tal de tener este tipo de poder que se le acaba. Porque el poder real, oigan, el poder real está en el día a día de lucharle a la vida, de ser quienes somos, con nuestras imperfecciones, pero con un poquito de consistencia, de lo que creemos, de lo que luchamos, de lo que valemos. Y la vida de la gente vale muchísimo más que un puesto de autoridad o de poder temporal. La vida de las personas, generalmente, ampliamente, es lo que más importa. Pero mientras cada uno está bien, individualmente, pues calladitos se quedan, ¿no? Si estoy bien, ¿para qué me voy a meter en líos? ¿Para qué voy a salir a marchar? Más bien que no vengan, pues, la gente a molestar mi status quo de bienestar. ¡Ay, qué fastidio! Y aquí tenemos el poder de la ciudadanía y los ciudadanos, de rebelarnos frente a tanta mentira, de rebelarnos frente a tanta humillación, de rebelarnos frente a tanto abandono. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta que les toque a ustedes y les atraviese en la vida individual y personalísima los dolores que la mayoría de la gente en el Ecuador están viviendo. Hasta ese punto van a buscar callarse y mirar al otro lado, quedarse como troles. O van a reaccionar, porque si es que el otro está bien, vamos a estar bien todas y todos. Si la otra está bien, vamos a estar bien todas y todos. Pero aquí no, aquí el vacío, la llaga, la apertura que divide a los que están bien y lo tienen todo versus a los que están mal y no tienen nada, se va la grieta, eso es la palabra, la grieta se va agrandando día a día. Y los que están en un lado están asegurándose que la grieta se abra más. Y además con imágenes y con cuestiones comunicacionales, como la señora dama de la caridad, ¿no? A la señora dama de la caridad, que le mandaron a pasar la vergüenza que debería de tener. Qué indolencia de verdad, pavonearse por el país, dando caridad, hasta que le dicen en la cara que no está, el país no está bien, la gente en el país, el pueblo no está bien, pero ella no le importa, no quiere creer, o simplemente su imagen es más importante que la vida de las ecuatorianas, de los ecuatorianos, y eso ya lo saben ustedes y lo sabemos. A ver, voy a leer, déjenme tomar un poquito mi tecito. Se me va a caer, se me va a caer, se me va a caer. ¿Qué dicen por acá? Gracias a la gente que me está acompañando en el TikTok. Porque me hacen reír un ratito. Pero tengo ya los trolls y van a venir, nos irán, vean, porque mientras más trolls tenga, híjole, casi te caes, casi se cae acá el TikTok. Mientras más trolls tengas, el algoritmo funciona, así que gracias a la linda gente, pues sus mensajes y sus preguntas siempre en educación, con mucho gusto. Ni siquiera les voy a bloquear, verán. A ver, ¿qué nos hizo pasar como el gran conciliador del paro del 2019? Aquí me dice Gema, ¿quién fue el que nos hizo, el que, ya iba a decir una cosa, quién fue el que andaba de gran mediador? Usted también no habla por la sociedad civil, me dice Luis Díaz. Mi apellido es sin H con B larga. Solamente acoto eso. Solamente acoto esto. Gracias desde Manhattan. Saludos de Manhattan, Nueva York. A ver, me dice Dulce, buen día, saludos desde Durán, donde jamás llega la fuerza bruta de la policía y los militares a cubrir y a proteger a la gente, ¿no? Porque, pucha, están muy ocupados apaleando a gente indefensa y a mujeres indígenas, ¿no? Sobre todo en los paros, ahí les mandan. Dulce nos me dice, aquí les leo a la gente gracias, Lucía, por el mensaje. Corea y reflexión en mis palabras es lo que van a encontrar. Les cuento lo que dice aquí Dulce. Buen día, saludos desde Durán. Recién llegó la energía, 4 horas sin luz en Durán. Allá donde no va el presidente con sus tanquetas, ¿no? Pero eso sí, para pasearse en Ambato, en Otavalo, pucha, a tomarse un helado, ahí está el presidente. Desde Santa Elena, bendiciones para el Ecuador, para el país y para la gente que más lo necesita, oigan, de verdad. Es muy complejo lo que está viviendo el país.
Y aceptar las mentiras, el maltrato, el abandono, eso no es normal. Eso no es normal. Acá me dice, Josefina, exacto, nos cortaron la energía tempranito el día de hoy en Durán, me dicen por acá en el TikTok. Ay, así que miren, ¿no? Estas ya noticias que Santi Romero, un abrazo grande. Estas son noticias que deberían estremecernos y hacernos reaccionar. No hay luz en Durán, no hay seguridad en Durán, no hay trabajo en Durán, no está la fuerza pública en Durán cuidando la vida, el trabajo de la gente de Durán. Pero eso sí, Durán está ya en la lista de las ciudades más peligrosas del Ecuador, mientras el emperador criollo y la dama de la caridad nos dice que no pasa nada y que el Ecuador está fabuloso y que todo está bien. Donde nos mandan por cantidades ya incontables mensajes en las redes sociales, en los medios de comunicación, que todo está bien y que la perfección, además de que toda la vida en el Ecuador está muy bien y que, ay, esta gente, ¿cómo va a venir a fastidiar con el paro? A quienes no les interesa y no les interesa que el paro pare, es porque están defendiendo los derechos colectivos de todas y todos, y es porque están defendiendo la vida de todas y de todos. Mientras tanto, el IES gasta 2.5 millones en publicidad. ¿Cómo que así se mejora todo el desastre del IES? Oiga, mientras el IES se gasta 2.5 millones en publicidad, a un señor, a Blasco, que tiene un pedazo que tenía, no sé si es que ya salió de esa emergencia médica, un pedazo de carne trancada. Le hicieron esperar más de 8 horas en emergencia sin atenderle. Pero eso sí, los recursos van, pero a los medios de comunicación y a comprar medios de comunicación de asambleístas alternos que no se sabe de dónde y cuánto saca la plata. Seguramente es de la plata recuperada de la familia Novoa que pagaba la SRI, pues al Estado, las prioridades del Estado del Nuevo Ecuador es comprar medios de comunicación, pues, y meter millones y millones a las propagandas mediáticas mientras tenemos bebés que fallecen por falta de insumos en los hospitales, mientras tenemos a personas que necesitan de diálisis y fallecen pidiendo y exigiendo ese derecho, mientras tenemos hospitales que no tienen los insumos ni toda la infraestructura que se requiere para atender a la gente que tiene problemas de salud. Todo eso pasa en el Ecuador y ustedes lo están viviendo. Pero eso sí, que no vengan pues a fastidiar en Quito y que llamemos al diálogo y a conversar. ¿Quién tiene el poder para llamar al diálogo y quién tiene la responsabilidad de ceder aquí? ¿El pueblo que tiene hambre, que no tiene medicinas, que se está muriendo? ¿O el gobierno que tiene el poder y los millones de dólares asignados a medios de comunicación y a propaganda que no le importa a la gente que se está muriendo y que tiene hambre? Porque el poder no va a ceder. Los que tienen que ceder son los que están sometidos y subordinados históricamente a la violencia, al abuso, al abandono estatal. El pueblo, ustedes. Ustedes tienen que negociar y sentarse a negociar y a ver cómo les estafan y cómo les mienten en la cara y cómo les dicen cosas que no pasan, que no hacen, que no suceden. Y ustedes le creen al gobierno del Ecuador, le creen a Daniel Noboa, a sus ministros, a sus ministras, le creen a la asamblea de Daniel Noboa, incapaz, intelectualmente incapaz. La asamblea de Daniel Noboa, no digo toda, digo ADN, la bancada de ADN, incapaz intelectualmente, brutos, pongamos así en términos, las palabras importan, hay que usarlas, brutos, tontos, tontas. O sea, no capacidad intelectual es estupidez, es ser bruto, es tonto. De no hacer las leyes como hay que hacerlas. Y después la victimización de los brutos, de los incapaces intelectuales, de echarle la culpa a la Corte Constitucional, que cómo no le aprueban esas leyes perfectamente hechas en la idiotez de su incapacidad mental e intelectual. Y esto nos venden todos los días en las redes sociales, calvitos y personas que se creen ahí gigolos de TikTok a decirnos que los idiotas y los brutos y las tontas son ustedes, son ustedes, son ustedes. Yo no.
Yo no, porque aquí estoy para decirles que no, que a mí sí que no. Al menos lo único que yo tengo es mi microfonito y mi camarita, pero aquí les voy a decir, su incapacidad intelectual, su estupidez intelectual, no la van a proyectar en mí, porque yo no soy como ustedes. No, yo tengo dignidad, tengo valores y tengo coherencia. Y tengo al menos la sensación de que mi existencia en algo tiene que valer para hablar y decir que lo que está pasando en el país, lo que está pasando en el Ecuador que me parió, del que todavía yo llevo una identidad y mi ecuatorianidad que duele a veces tanto que una tiene que replegarse para poder echarle salsita a la herida, tomarse un tecito y seguir. Porque yo quisiera que todas las mujeres ecuatorianas no vivieran con el miedo en que están viviendo dentro de ese país, con el maltrato y la violencia que viven dentro de ese país. Porque yo quisiera que los niños y niñas que están creciendo en el Ecuador tengan los derechos garantizados de poder aspirar a una vida digna, feliz, completa, sana. Pero eso no existe. En el nuevo Ecuador de Daniel Noboa no existe y no va a existir. Nos mintió antes de llegar al poder. Nos mintió tratando de llegar al poder. Mintió estando en el poder y mintió en la reelección a su poder, violando todas las normas, las leyes, sin límites, invadiendo embajadas, rompiendo leyes internacionales, leyes internas, la Constitución, y ustedes no me van a decir que le creen. Y que le creen a los ineptos, incapaces, a los brutos que están pululando las redes sociales diciéndonos lo contrario, que todo está bien y que la capacidad de ellos, pero son... Y lo único que tienen es un poquito de visibilidad y un poquito de poder, que es efímero. El poder real está en la esencia de las personas que no tienen poder, de las que no tenemos poder. Yo no tengo más poder que mi palabra, mi sentido común, esto y esto que siempre digo. Es el único poder que yo tengo. Y si eso les incomoda, pues me siento una mijita poderosa. Porque eso significa que he cumplido con la obligación de incomodarles y fastidiarles y que mi voz es poder. Eso. Una hora de un monólogo necesario sobre el paro nacional del Ecuador. Voy a despedirme porque tengo que ir a ver el sancocho. El sancochito. Gracias, Sandokan. Por favor, a la gente que me está acompañando en el YouTube, no sé cuánta gente me está acompañando en el YouTube, sé que me siguen bastante en X, pero por favor, a las 262 personas que tengo conectadas aquí en vivo y a las 33 personas, llegaron a 45, trolls incluidos, vayan al YouTube, por favor, ayúdenme, mijita poderosa, mijita, así ustedes van, ponen mijita poderosa y ahí van a encontrar a Tamara Hidrobo, a la Tam Hidrobo, por favor, den su like, suscríbanse a mi canal. Yo hablo de muchas cosas también de poder de las mujeres. Ahí están mis programas, pero yo creía, sentía y percibía que mi necesidad de sentarme esta tarde de hoy es para hablar de la política y del paro que no para en el Ecuador. No se olviden del like. ¿Cómo es que dice mi querido Jacobo, que yo le estoy escuchando mucho en su canal? Por favor, vayan al El Ecuañol. Si ustedes no tienen la ñ en su teclado porque están en el exterior, ustedes solamente ponen El Ecuañol y les va a salir El Ecuañol. Y van y se suscriben a su canal y les dan el like. Váyanse, suscriban al canal de querido Jacobo. Vayan a los Outsiders, que también yo me informo a través de ellos y de paso me río un ratito, los Outsiders. Y además pongan los Outsiders SC, porque si buscan, están fuera del país, la gente que me escucha desde fuera del país, ponen los Outsiders, les va a salir cualquier cosa menos los Outsiders SC. Ahí está Omar Jaén y Johan Mejía haciendo también programas de mañana, de noche. Por favor, suscríbanse, denle like, pongan el me gusta. Y obviamente a mi querido amigo Nelson Salazar, ustedes tienen dos canales de Nelson Salazar, el Hablando Claro con Nelson Salazar, que es los programas del noticiero en vivo. Yo estoy ahí los jueves a las 9 de la mañana en vivo, todos los jueves religiosamente. Y si no estoy los jueves, me toca cambiar, pues yo anuncio, Nelson anuncia los miércoles. Ustedes van al canal de Hablando Claro, van a encontrar las entrevistas, el noticiero, y van y dan su like, su me gusta. Y si pueden contribuirle a los tres canales, háganlo con el super chat.
sea en vivo, sea en diferido, háganlo. Y con Nelson tienen el hablando corto, que son los extractos de la entrevista y de las noticias. Ustedes no tienen ganas de mandársela ahora, pues van hablando corto y van poniendo los videos y se van informando y van enterándose. Y obviamente tanto Nelson como los Outsiders y como el Jacobo están en las otras redes sociales. Así que por favor, creo que tenemos aquí una responsabilidad, una obligación de apoyarnos, de visibilizar además quiénes somos de este tamaño. Yo soy más chiquita, yo soy bien chiquita, pero aquí estoy, aquí voy a estar a seguir disputando los espacios, porque si no estamos disputando la palabra, los espacios digitales, estamos abriendo el espacio que la idiotez, la brutalidad y la ignominia nos siga sometiendo y subordinando todos los días. Antes de irme, si quiero dar una opinión de lo que pasó con la revocatoria del alcalde de Quito, Pavel Muñoz. Le faltaron firmas al fulano que estuvo recolectando y tratando de posicionarse como el gran Aladid de la ciudad de Quito, pidiendo la revocatoria del alcalde Pavel Muñoz. Mi solidaridad con el alcalde Pavel Muñoz, también con Aquiles Álvarez, a quien lo he dicho también públicamente, que son autoridades, ambos alcaldes de Quito y Guayaquil, que han sido perseguidos, ¿no? Han sido perseguidos, o sea, la persecución legal que están viviendo como autoridades está ahí, está ahí. Y hasta este intento de la revocatoria, que es utilizar una herramienta que está aquí consagrada en la Constitución y que además es bastante complicada y que el CNE la maneja de acuerdo a sus intereses políticos. Lo digo sabiendo, porque yo fui parte de la iniciativa La Revocatoria en contra de Guillermo Lasso y vimos las porquerías de las podredumbres dentro de ese CNE, que ahora le dieron los formularios a este señor marroquín y que, como se dice coloquialmente, sea huevo o literalmente no tenía las firmas. Y se retira. El Chao Pavé se convirtió en el Chao marroquín. Y Chao Ricaurte, de paso, ¿no? Este tipo también quería ser alcalde de Quito. Déjenle trabajar a las autoridades de las ciudades, oigan. Pavel Muñoz y Aquiles Álvarez tienen muchísimo trabajo que hacer. Un trabajo, además, que tienen que hacer limitados porque los recursos del Estado, eso, del gobierno de Daniel Noboa, que no entrega, que manipula y que les tiene chantajeados a las alcaldías del país, les tiene chantajeados y ahí quieren hacer un mamotreto político para que llegue alguien del partido de ADN o sirvienta al servicio de ADN, les tienen con unas deudas inhumanas a los municipios del Ecuador, mientras se gastan millones de dólares, millones en plural de dólares, en comprar medios de comunicación y en propaganda mediática. Y las alcaldías, los alcaldes que tienen que entregar obras, que tienen que trabajar por sus ciudades, como Aquiles Álvarez y como Pavel Muñoz, se encuentran con esta, ni siquiera barrera, sino con esta violencia obstinada, de frente, sin pudor alguno del gobierno nacional de Daniel Noboa, que les tiene adeudados y que les impide hacer su trabajo. Y que encima más, por que están trabajando por su ciudad, siguen y están siendo, y seguramente buscarán perseguirlos políticamente para proscribirlos. Pavel Muñoz estará haciendo su trabajo por lo que queda de la alcaldía, ya así en esta sombra de la revocatoria que estaba atrás de él. Y de este hombre cobarde que habló y que para despedirse, pero un trino nomás y a esconder la cabeza, señor marroquín, debajo de la tierra, de donde no debió salir usted. Así como las avestruces meten la cabeza bajo la tierra, de vergüenza. De vergüenza. Ahora sí, échele la culpa al CNE, que si a usted se le entregó pues, los formularios, porque les interesaba desde el poder de arriba fastidiar a Pavel Muñoz por ser quien es. Pero cuando se cumplió todo lo que se hizo para la revocatoria de Guillermo Lasso, pues no, ahí sí los del CNE estaban del lado del poder. Hasta eso le dieron, señor Marroquín. Y usted no tenía las firmas. ¿Cómo quedó usted? Y ahorita ya le veremos después de unos meses de alcalde, de candidato que a concejal. ¿De qué le vamos a ver? Desesperado por poder, por protagonismo, porque esos son. Cuando no tienen nada más que les avale, ni la conciencia, ni la consistencia, nada. Lo que hacen es buscar poder.
buscar protagonismo para poder avalarse y ser alguien, porque sin poder no son nadas ni nadies. Y aquí estamos las personas sin ningún poder más que el de nuestra voz para hacer presencia. Así que mi solidaridad con Pavel Muñoz, mi solidaridad con Aquiles Álvarez, más allá de los aciertos y los errores, yo sé que ustedes dos están trabajándoles a sus ciudades con corazón y compromiso. Y las ciudades lo están viendo, lo están sintiendo, y lo que siempre he dicho públicamente cuando he visto las obras de Aquiles, el trabajo no miente, el trabajo no miente. Y ahí está la ciudadanía responsable de saber discernir el trabajo de las autoridades descentralizadas de los municipios, de las alcaldías, versus el rol y el trabajo del gobierno nacional. Solamente díganme una obra del gobierno nacional que ustedes puedan palpar, sentir, de la cual ustedes pueden beneficiarse, porque lo que hemos tenido solamente son actos perversos. Los 4 las Malvinas, la violencia de las instituciones del Estado, militares y policías ahorita con las manifestaciones. Tenemos también la ausencia y la falta de equipamiento, de insumos en los hospitales, no tenemos cupos en las universidades, las escuelas públicas ya de las escuelas grandes ahora estamos en escuelas unidocentes, las carreteras del país cómo están, la seguridad, por cierto, cómo está. ¿A quiénes les han robado y no les han robado? ¿Cómo están los índices de muertes violentas? Una cosa que el gobierno de Daniel Noboa haya hecho para mejorar la vida de las ecuatorianas y ecuatorianos. Una cosa. Nada, nada. Y la señora dama la caridad entregando caridad, eso no es transformación. Eso es un ejercicio de poder burdo, insultante y de abuso frente a las miserias más inhumanas que vive el Ecuador. Eso es una indolencia y eso es humillar a la gente. Pero hay quienes lo aplauden. Y quienes lo aplauden lo felicitan. Así que ahí está la reacción y el miedo a la gente a reaccionar y a la ciudadanía a tener un poco de conciencia. Gracias a los trolls que me acompañan por aquí. Sí, voy a ver el Santi me dice el sancocho. El sancocho. Tengo que ir a ver el sancocho, así que decirles que voy a estar aquí, voy a seguir aquí. En mis redes sociales estaré anunciando cuándo saldré en vivo, cuándo pondré los programas. Estoy también organizando temas, he estado leyendo mucho también. Y nada, el paro no para. Veremos qué sucede esta semana. Veremos cómo las movilizaciones y la forma de organizarse colectivamente de las personas pueda darse y desarrollarse con el objetivo de defender los derechos colectivos, dejar de pensar de forma individual y empezar a pensar de forma colectiva, porque mientras no tengamos derechos colectivos, individualidades estarán teniendo todo el poder y sosteniéndolo y teniéndolo todo. Así que nada. Gracias a las 287 personas que me acompañaron en vivo en este Mijita Poderosa dominguero para hablar del paro y de todo lo que no para y darles la responsabilidad a ustedes, a las mijitas y a los mijitos que me acompañan, decirles desde la ciudadanía que ustedes tienen el poder de hablar, de reaccionar, de pensar, de confrontar ideas que todavía están ahí disputando y ganando la sinrazón, de tratar además de usar este poder de la palabra, del sentido común, para llenar de contenido y de significados humanos a toda la narrativa que existe actualmente y que va a seguir dándose en el país, cuando lo que tenemos en disputa, reitero, como empecé este programa, ya no es el bipartidismo, es la vida de la gente. Es la vida de la gente que lo tiene todo y que no quiere compartir nada versus a la gente que no tiene nada y lo necesita todo. Ahí está la disputa. Ahí está el quebrantamiento del país. Y si la gente con poder no hace su reacción, su proceso, de darse cuenta que los privilegios que tienen no son derechos, sino privilegios, y que desde esos privilegios tienen y tenemos las personas que tenemos los derechos asegurados de alguna forma, que luchar, que contribuir para erradicar esta brecha que nos divide frente a la gente que no tiene nada, mientras no tengamos esa responsabilidad.
También, además, la responsabilidad recae en la ciudadanía de organizarse y demandar, porque la brecha de inequidad no es normal, no está bien. Y porque ustedes y las personas que les pueda caer bien o mal, a mí todas las personas que me caen mal y a las que les caigo mal, por cierto, tienen el derecho de vivir con dignidad y de tener derechos asegurados para no pasar lo innombrable de tener a una persona enferma y no poder tener atención médica, de tener hambre y no poder darles de comer a tus hijas y a tus hijos, de tener desesperanza porque no tienes trabajo, porque todas las personas tenemos el derecho a vivir con dignidad. Y mientras no existe esa dignidad colectiva, nos queda la reacción y la voz colectiva. Así que con eso les dejo, con la información, la reflexión, invitarles a ustedes a que den el like, compartan y decirles que sí, el poder está en su voz. Y sobre todo a las mijitas poderosas, recordarles que nosotras tenemos el poder. Así que nos vemos la próxima vez. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Chao.